Hola a todos y a todas, soy Luis Guillermo Sarasa, jesuita, director del CIRE, Centro Ignaciano de Reflexión y Espiritualidad. Está aquí a mi lado el padre Germán Rodríguez, también de la Compañía de Jesús Provincial en Colombia. Y hemos querido conversar un poco sobre la espiritualidad ignaciana, sobre cómo el CIRE, que es la obra transversal en Colombia que se encarga de esa primera preferencia apostólica universal, mostrar el camino hacia Dios a través de los ejercicios espirituales y del discernimiento. Quisiera comenzar, Germán, preguntándote un poco, tú como provincial, ¿cómo vas viendo que esa preferencia empata en los planes apostólicos que tenemos tanto en América Latina como en Colombia? ¿Y cómo has vivido tú como provincial esa fuerza grande que va teniendo esta preferencia en la provincia? Pues muchas gracias, Luis Guillermo, por la invitación. Me alegra mucho poder saludar a todo este público que nos está escuchando. Yo diría, en primer lugar, que la preferencia apostólica universal de mostrar el camino hacia Dios es realmente una invitación a renovarnos interiormente, primero como jesuitas, pero también participando de esta espiritualidad con el cuerpo apostólico. Por eso creo yo que la insistencia que ha ido asumiendo el CIRE, el liderazgo en la provincia, de ofrecer tandas de ejercicios, experiencias de ejercicios de muchos tipos, es una manera de vivir auténticamente esa preferencia apostólica universal, y que se encarna en Colombia en esas 4 opciones fundamentales que hemos hecho. La primera, la construcción del cuerpo, un cuerpo apostólico que se aglutina alrededor de una experiencia espiritual. La segunda es precisamente una espiritualidad encarnada y apostólica, no es una espiritualidad, digamos así, nebulosa, sino concreta en nuestro país. La tercera, una opción por la construcción de la justicia, de la reconciliación en nuestro país. Y la cuarta, integrando en todo este proceso la dimensión ecológica, la ecología integral, la visión social de la ecología que el Papa Francisco nos presenta
en Laudato Si. El Papa Francisco, muy a propósito, le dijo al Padre General cuando aprobó las preferencias apostólicas universales que si la primera preferencia no funcionaba, lo demás no funcionaba. ¿Tú qué crees que quería decir el Papa con eso? Pues yo creo que el Papa nos está diciendo que el punto de partida de nuestra vida está en la profundidad de nuestra experiencia de Dios, y que si nosotros no alimentamos nuestra propia experiencia de Dios y no comunicamos eso como el centro de nuestro mensaje, de nuestra misión, pues estamos perdiendo el tiempo. Aunque hagamos grandes obras, aunque hagamos grandes estructuras, aunque tengamos instituciones con mucho peso, con unos presupuestos abultadísimos, pero si no estamos realmente centrados en lo fundamental que es la experiencia de Dios, pienso que todo lo otro que hacemos carece de sentido. San Ignacio, al inicio de los ejercicios, dice que él entiende por ejercicios espirituales todo modo de orar. Y las personas hoy se preguntan solamente la forma ignaciana con los escritos de Ignacio del siglo XV, XVI y las transformaciones que ha tenido a lo largo de la historia de la compañía, se van volviendo formas nuevas de acompañar los ejercicios con temas, por ejemplo, presentaremos algunos de los puntos de los ejercicios que son formas muy distintas. ¿Cómo sientes tú que la gente va recibiendo las formas distintas de orar? Pues yo pienso que necesitamos renovar la manera de acercarnos al Señor, la manera como experimentamos a Dios, con una riqueza que se va, digamos, haciendo cada vez más grande cuando uno mira el universo y los países y las culturas y las experiencias religiosas. Entonces yo creo que no tenemos que tener miedo a buscar y a encontrar otras maneras también de vivir la experiencia de ejercicios, la experiencia de mostrar el camino hacia Dios. De lo que se trata es de ayudar a las personas a encontrar ese camino que los lleva hacia Dios. Por eso a veces creo que demasiado rigorismo en mantenernos siempre como apegados al texto de los ejercicios puede hacer que perdamos de vista otras formas de experimentar a Dios que están muy presentes y que pueden coincidir mejor con nuestra cultura. También es verdad, y yo creo que es importante, y el CIRE ha sido en eso también un modelo, es que la inspiración de los ejercicios ignacianos de todas maneras debe estar, y ahí hay una serie de orientaciones de tipo temático, pero sobre todo de tipo metodológico. Yo lo temático lo centraría en que los ejercicios tienen que acercarnos a la experiencia humana de Jesús, la experiencia de Jesús que se revela a través de la escritura, de los evangelios, y que podemos entrar en esa experiencia pues a través de métodos como la contemplación o la meditación. Pero digamos que eso temáticamente hablando me parece que no se puede prescindir de ello. O sea, la experiencia de Jesús es el centro, y luego las formas, ya los métodos de la oración pueden irse complementando con otros elementos que van apareciendo en nuestra cultura. Tú fuiste director del CIRE varios años antes de ser provincial, y el CIRE está celebrando 50 años de existencia, fundado en 1973. ¿Cómo has visto que el CIRE, como una obra apostólica que hoy afirmamos o reafirmamos que es una obra transversal, está impactando o puede impactar más todas las obras apostólicas en Colombia? Pues yo creo que ha sido un trabajo que ha llevado años en, introducir la sed de esa experiencia de Dios a través de los ejercicios en la provincia. Son 50 años de un esfuerzo de muchos compañeros nuestros mayores, que ya muchos de ellos no nos acompañan, pero tratando de que la espiritualidad se convierta en el alma de todas nuestras obras. Eso no es fácil, y creo que en los últimos años se ha avanzado mucho más, porque personas que a lo mejor, que normalmente no se acercaban a la experiencia, por ejemplo, de 8 días o de mes, hoy se están acercando a través de los ejercicios que se están ofreciendo para directivos, a través de estas experiencias como la de Monseñor Rodrigo Mejía, a través de experiencias como las que ofrece la Fundación
Silencio y de Espiritualidad en Cartagena, y otro tipo de experiencias que lo que pretenden es introducir la experiencia de Dios en nuestro apostolado ordinario. Los profesores, los directivos, las personas que están trabajando con nosotros en las distintas obras. Porque a la medida que ellos, como los jesuitas, primero los jesuitas, pero en la medida que todos realmente vivamos esta experiencia de encuentro con la persona de Jesús y de descubrimiento del camino hacia Dios, pues nuestras obras estarán bien enfocadas y bien orientadas. Entonces yo sí creo que el CIRE ha hecho un esfuerzo en estos 50 años por hacer costumbre, hacer tradición, la experiencia bien vivida y bien hecha de los ejercicios espirituales y del discernimiento que es el que se hace en los ejercicios. Por último, Germán, ¿qué podemos soñar nosotros sobre la sinodalidad y este esfuerzo porque la espiritualidad ignaciana llegue a muchos, a muchas, en todas las obras apostólicas? Es decir, ¿qué implicaría la sinodalidad en un trabajo como el nuestro? Pues yo creo que lo más importante es que el liderazgo en este acompañamiento y en propiciar estas experiencias de ejercicios no esté solo en manos de los jesuitas, sino que también tengamos un grupo bien preparado de religiosas, a lo mejor también de sacerdotes diocesanos, de personas que vinculadas con estas obras, laicos y laicas, que se han formado en acompañamiento de ejercicios y que pueden, digamos, suscitar esa experiencia en otros con una relación mucho más cercana. Yo creo que la Compañía de Jesús tiene la misión y tenemos todos el sueño de que la espiritualidad ignaciana no sea solamente un secreto guardado, bien guardado por los jesuitas, que no le revelamos a nadie, sino que realmente lo compartimos. Y no solamente la experiencia de los ejercicios, sino también la experiencia de acompañar, preparar personas para que acompañen ejercicio. Me parece que es lo que Dios nos está pidiendo. Esa experiencia, por ejemplo, de Cartagena, de la Fundación Silencio de Espiritualidades, es una palabra que nos viene de fuera. Nosotros no buscamos un matrimonio, una pareja, una familia que siente como vocación acompañar ejercicios espirituales a laicos, a laicas, incluso a religiosos y religiosas en esa casa de Cartagena, sino que nos llegó, y también como ellos, pues hay otras muchas personas de la comunidad de vida cristiana, de la CBX, de las distintas instituciones de nuestros colegios, que han vivido la experiencia y se sienten llamados a acompañar a otros. Entonces yo creo que ese es el sueño mío. Bueno, muchas gracias. Yo creo que aquí podríamos seguir conversando muchísimo sobre espiritualidad, porque tenemos a una persona formada en espiritualidad y que ha trabajado en esta obra apostólica incansablemente a lo largo de todos sus años como jesuita. Los invitamos y las invitamos a que visiten nuestra página web del CIRE, donde encontrará una cantidad enorme de actividades y de formas de orar que ofrecemos. Incluso el Padre Germán este año está ofreciendo 3 tandas de ejercicios de 8 días para todos nuestros directivos de las obras apostólicas. Les presentaremos también los puntos que Monseñor Rodrigo Mejía, que ha llegado del África para acompañarnos en esta preferencia universal, quiere compartir con ustedes. Quisiera terminar con una anécdota, y es que alguna vez en el CIRE, la secretaria de Comunicaciones, en ese momento, Mercedes Saavedra, me decía que habían llegado unos jesuitas a preguntar: queremos que nos presten los ejercicios del Padre Baena, o los ejercicios del Padre Molina, o los ejercicios del Padre... Y ella dijo: no, aquí nosotros tenemos los ejercicios de San Ignacio. Y creo que eso, aunque es una anécdota a veces, me parece que los ejercicios que damos los distintos jesuitas, unos con mayor gracia, con mayor maestría, a veces enfocados en la parte bíblica, o en la parte más social, o en los temas, digamos, sociales o eclesiales actuales, lo importante me parece que tengan un arraigo fundamental en lo ignaciano. No tiene que ser exactamente el libro de los ejercicios, tiene que ser los ejercicios ignacianos, los ejercicios de San Ignacio, que no se ciñen solamente al texto, sino que son un espíritu
que hemos bebido en los ejercicios y que a la medida que uno los asimila, los comparte. Y a veces los comparte con métodos de oración, con visiones de la palabra de Dios, por ejemplo, las bienaventuranzas que hizo Monseñor Rodrigo de una manera magistral, y también otro tipo de acercamientos que enriquecen la experiencia de muchos compañeros y compañeras en la misión. Entonces, muchas gracias, Luis Guillermo, por esta entrevista, y nos alegra mucho poder pues acompañar y ofrecer estos puntos y esta experiencia espiritual que nos ofrece el Padre Monseñor Rodrigo Mejía. Me encuentro aquí en San Claver, una casa llena de recuerdos de nuestra antigua formación y de sorpresas por la renovación que ha tenido, el confort, las facilidades que se ha vuelto esta casa una casa de retiros, de encuentros y de ejercicios. En estos ejercicios que me han pedido para la provincia en el programa de ejercicios del CIRE, he escogido el tema de las bienaventuranzas. ¿Por qué? Porque yo mismo, en mi experiencia personal, las he redescubierto en mi propio itinerario personal, espiritual, y además en mi itinerario pastoral, y he visto que la riqueza que encierran en ellas toda la predicación del reino de Dios. Es como el condensado, el tesoro, la perla preciosa del reino en estas bienaventuranzas, que son simplemente 12 versículos, los 12 primeros versículos del capítulo 5 de San Mateo. Y seguiré las bienaventuranzas según San Mateo, aunque soy consciente que Lucas también trae sus bienaventuranzas, pero prefiero la sistematización hecha por Mateo. ¿Qué espero? Espero que el ejercitante siga más o menos un itinerario como yo seguí, de descubrimiento, de redescubrir. Y por eso al comienzo del retiro propongo como introducción, la víspera por la noche, el texto de Juan, con el encuentro de los primeros discípulos con Jesús, en la cual le preguntan: ¿qué buscáis? ¿Qué estáis buscando? Y le pido al ejercitante que se ponga esta cuestión: ¿qué estoy buscando en estos ejercicios? Y espero que a la luz de las bienaventuranzas el ejercitante pueda encontrar no solamente lo que estaba buscando, sino más, con aquella promesa que Jesús en el mismo capítulo de Juan le dice a Natanael:
verás cosas mayores, verás cosas más grandes. Harás un gran descubrimiento, versos y textos de la Biblia que habíamos leído muchas veces antiguamente en nuestra vida, tienen una dimensión nueva a la luz de las bienaventuranzas. Y esto nos ayuda al progreso espiritual. Este es fundamentalmente el reino, están centradas en el reino. Es un retiro, unos ejercicios, no de San Ignacio, porque no sigo el texto total, completo, pero sí ignacianos, en el sentido que me enfoco en la segunda semana, que es el reino de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Al comenzar esta celebración eucarística, pidamos a Dios que nos conceda la conversión de nuestros corazones. Así obtendremos la reconciliación y se acrecentará también nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sí. Oremos. Danos, Señor, una plena vivencia del misterio pascual, para que la alegría que experimentamos en estas fiestas sea siempre nuestra fuerza y nuestra salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura
lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días los apóstoles y los presbíteros con toda la iglesia acordaron elegir a algunos de ellos y mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, Barsabá, a Silas, miembros eminentes de la comunidad, y les entregaron esta carta. Los apóstoles, los presbíteros y los hermanos saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, convertidos del paganismo. Nos hemos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, los han alarmado e inquietado con sus palabras. Hemos decidido por unanimidad elegir algunos y enviarlos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, que han dedicado su vida a la causa de nuestro Señor Jesucristo. En vista de eso, mandamos a Silas y a Judas, que les referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponerles más cargas que las indispensables, que no se contaminen con la idolatría, que no coman sangre ni animales estrangulados, y que se abstengan de la fornicación. Harán bien en apartarse de todo esto. Salud. Los dispersaron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leer aquellas palabras alentadoras, se alegraron mucho. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Salmo. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía, despierta, cítara y arpa, despierta a la aurora. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. Te daré gracias ante los pueblos, Señor, tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos, por tu fidelidad que alcanza las nubes, elévate sobre el cielo, Dios mío, y llena la tierra tu gloria. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor es mi fuerza, mi roca y salvación. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido,
y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Los ejercicios propiamente tales no comienzan ya, sino esta noche después de la cena. Tendremos una primera reunión y una primera instrucción, orientación. Pero empezar con una Eucaristía ya nos da como el director que da el la a la orquesta, nos da el la espiritual de la actitud que tenemos que tener en estos días. El lugar no puede ser mejor. Vemos esta especie de catedral botánica alrededor de nosotros. Más que una composición de lugares que nos componen, nos da una actitud propicia para la reflexión, para el silencio, para la calma, para la paz, para la oración. Ya esto es preparación. A un retiro en realidad se entra como en el mar. En el mar al principio no se mojan sino los pies en la playa, pero si hablamos poco a poco entramos en lo profundo, y yo espero que así será en estos días. Hay una frase de la primera lectura que siempre me ha llamado la atención, y es que dice en la carta: hemos decidido, nos hemos enterado, y dice, en vista de eso mandamos esta carta, hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros. Eso no es osadía, es una convicción de fe, de que la decisión fue del Espíritu Santo, con ellos y por ellos. Y esto es fe de la iglesia primitiva, y eso se verifica hoy. Si estamos reunidos aquí es por el Espíritu y en el Espíritu. Estoy seguro que muchos de ustedes antes de venir tuvieron que hacer un discernimiento de las posibilidades, las conveniencias, la oportunidad de venir o no, de hacer el esfuerzo de venir. Algunos saliendo esta mañana de Medellín en coche, en carro, a las 6 de la mañana. Eso no se hace sin el Espíritu. Por eso la frase de Cristo, no me habéis elegido a mí, sino que yo os he elegido, la podemos hacer en paráfrasis. No somos nosotros los que hemos tenido la iniciativa de reunir, es el Espíritu el que nos reúne, es el Espíritu el que nos une. Ya esta convicción de entrada nos pone en una tónica diferente de un taller, de una sesión, de un simposio, de una simple reunión o de un paseo. Esto es más que todo eso. No es solamente estar juntos, es estar unidos en el Espíritu. Démosle gracias a Dios, y yo le doy especialmente muchas gracias porque, poniendo a pensar, viendo compañeros de toda mi vida en el pasado, ¿cuál hubiera sido la alegría de Ignacio de Loyola si hubiera tenido la oportunidad de ver de nuevo a Javier, de reunirse con sus 10 compañeros antes de morir? No la pudo tener, sino que se reunieron más arriba. Pero no cabe duda de que esta también es una alegría en el Espíritu. Es una alegría de ser compañeros de Jesús. Pidámosle al Señor que en estos días mande su Espíritu. El Papa Pablo VI, en su exhortación apostólica sobre la evangelización, Evangelii Nunciandi, dijo que el principal agente de evangelización es el Espíritu Santo. Y esa frase se ha repetido
por el Papa Francisco en la alegría del Evangelio. Es una verdad fundamental. Si el Espíritu es el principal agente de evangelización, el Espíritu es el principal director de una tanda de ejercicio. No es el predicador. El predicador puede ser un instrumento que estorbe más o menos a la acción del Espíritu, pero es el Espíritu del Señor el que nos va a guiar en estos días. Por eso, en esta Eucaristía, pidámosle al Señor que envíe su Espíritu de una manera especial sobre nosotros aquí reunidos, que nos guíe, que nos alumbre, que nos ilumine, que nos dé la generosidad que Ignacio pide del ejercitante en la anotación quinta, gran ánimo y liberalidad al entrar en los ejercicios. Pidamos esto y roguemos al Señor que este retiro sirva para nuestra conversión continua y un magis de nuestro apostolado. Pidamos al Señor. Oh Señor, escúchanos. Pueden presentar sus intenciones particulares. Pidamos especialmente por la reunión de los procuradores, por el Padre General, para que el Señor ilumine a la compañía el camino que debe tomar en este momento ante nuevos desafíos. Oremos al Señor. Escúchanos, Señor. Pidamos también por nuestros ancianos y enfermos, que ya no están con dinero para por los demás, pero que oran por la compañía, son útiles para la compañía. El Señor es un niño de fortaleza. María, la Madre de Jesús, también Madre del Consejo, salud de los enfermos y los niños de Dios. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Pues por las diferentes obras que estamos aquí representados para que esta tanda de ejercicios pues nos renueven el amor a Jesús, nos renueven el deseo de amarlo y de seguirlo, para que nuestras obras pues, se vean también fermentadas por la fuerza del Espíritu. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor. Señor, escucha nuestras oraciones, lo que te pedimos con nuestros labios, las intenciones, las dificultades, los deseos que tú conoces en el fondo de nuestro corazón. Te los ofrecemos a ti por Cristo nuestro Señor. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio que es mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor nos da hermanos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de todos los de la iglesia.
Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros, transfórmanos en oblación perenne por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz, nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándole gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jaime, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de tus hijos
que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria y la gloria. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra te bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde para la vida eterna. Amén.
El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Oremos al Señor. Después de recibir los santos misterios, humildemente te pedimos, Señor, que esta Eucaristía celebrada como memorial de tu Hijo nos haga progresar en el amor por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Porque Dios cantado hoy, la alegría de ser tu testigo, Señor. Comencemos nuestra experiencia de ejercicios con una oración, la oración que nos enseñó el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el espíritu de los ejercicios de San Ignacio hay un aspecto de la experiencia que es la preparación y la actitud con la que entramos en la experiencia. Esas se llaman las anotaciones y también las adiciones en el libro de los ejercicios. Pero yo he encontrado un texto que les he puesto ahí, el texto de Juan, en el capítulo 1, del verso 35 al verso 53. Es un pasaje del Evangelio muy rico que recoge precisamente este espíritu de las actitudes del encuentro con Jesús. No es el llamado de vocación todavía, es simplemente un encuentro que parece casual de dos discípulos con Jesús. Pero el diálogo merece la pena. Y fijarnos sobre lo que las personas dicen sería una buena meditación para mañana por la mañana, quizá a lo mejor ya esta noche, porque nos da el espíritu en que el Evangelio retrata este primer encuentro, y los ejercicios son un encuentro con el Señor. Es lo más simple. Y yo me voy a fijar aquí simplemente en las palabras, en el diálogo. Están los discípulos con Juan el Bautista, Andrés y muy posiblemente Juan, porque no se nombra el mismo. Y Jesús pasa sin detenerse a encontrarlos, pasa sin llamarlos, pasa. La Pascua es el paso del Señor. Y Juan Bautista se encarga de decirles: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La figura del Cordero era familiar porque era sacada del libro de Isaías para designar al Mesías. Y era el tiempo de la esperanza que el Mesías debía llegar. Por eso los discípulos abandonan a Juan, que es el maestro para ellos, y siguen a Jesús detrás. Pero naturalmente Jesús se voltea, ve que lo sigue y dice: ¿qué estáis buscando? ¿Qué buscáis? Esta es la primera pregunta que se adapta a nuestra actitud.
¿Qué busco yo en esta experiencia de los ejercicios en este momento? ¿Cuál es mi interés? ¿Cuál es mi expectativa? ¿Cuál es mi agenda? ¿Tengo algún punto concreto, algún área particular de mi vida, alguna decisión que tomar, algún problema que resolver, algún deseo que colmar? Es importante ser conscientes de lo que queremos buscar. Buscar en el lenguaje ignaciano es fundamental, buscar y hallar a Dios en todas las cosas. Pero aquí se trata de un deseo. Puede ser que busquemos y encontremos algo que no estábamos buscando, es muy posible. Pero si ni siquiera somos conscientes de buscar algo, la actitud es muy general. ¿Por qué he venido a estos ejercicios? ¿Cuál es mi motivación? Yo tuve el caso de un sacerdote al que le pregunté esto y me dijo: yo estoy aquí en un sacerdote diocesano, que no es común que vengan solos a la casa de ejercicios, ellos los hacen en común con el obispo, seguro. Y le dije: ¿qué lo trae por aquí? Y me dijo: no, es que yo, para decir la verdad, con el obispo no me entiendo muy bien. Y tuvimos un altercado bastante fuerte y a mí se me fue la mano y lo traté mal. Y entonces él me regañó y me dijo: en penitencia vaya a la casa de ejercicios 8 días de ejercicio en silencio. Viene castigado. Es una motivación totalmente errónea, pero hasta de esa se sirvió la providencia para darle una experiencia más positiva. No es por cumplir el derecho canónico o porque hay que hacer ejercicios cada año. Es pobre buscar eso. Hay que buscar más, hay que ahondar un poco más. ¿Qué buscáis? ¿Qué estás buscando? Esa pregunta la hace Juan 3 veces en el Evangelio y la hace en momentos muy críticos. En este, que es el primer contacto con discípulos; en el segundo, cuando lo arrestan y les pregunta a los soldados: ¿a quién buscáis? Y entonces él dice a Jesús de Nazaret, el Nazareno: yo soy. Y los soldados se caen para atrás, soldados muy fuertes, valientes. Es un símbolo para hacerles caer en la cuenta de que buscan a alguien que ellos no saben quién es. Y la tercera vez que lo usa Juan es después de la resurrección con María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿Qué buscas? Y ella está buscando el cadáver de Jesús y no reconoce el cuerpo resucitado de Jesús. O sea, esta es la primera parte. Entonces ellos responden, los coge la pregunta de sorpresa y dicen: Rabí, maestro, ¿dónde vives? Es la pregunta más difícil que se le hizo a Jesús en toda su vida, porque no tenía dónde vivir. Era peregrino, era un profeta errante que dependía de la buena voluntad de los que lo acogían, como Marta, María en Betania, de los que lo alojaban, pero no tenía dirección, no podía dar ni la calle, ni la carrera, ni el número de la casa. Y entonces por eso no pudo dar ninguna seña, sino que dijo simplemente: vengan y vean, venid y ven. Y eso es entrar en los ejercicios, venir y ver. Pero venir tiene un veneno en este sentido de que se puede venir geográficamente. Aquí todos hemos venido ya geográficamente, nos hemos desplazado geográficamente. Pero si queremos ver ahí, el venir es más profundo. Es no venir solamente con el cuerpo, sino con la mente, con las preocupaciones,
con las agendas, con los proyectos. Dejemos eso aparte. También dando ejercicios a los sacerdotes que aprovechaban los ejercicios para dejar el carro en el garaje. Me parece muy bien, pero la cabeza también se quedaba en el garaje. Estaban los pies en los ejercicios, pero tan pronto tenían 5 minutos libres al garaje a ver cómo le va el mantenimiento del carro. Un niñito en el Congo me dijo una vez, yo coleccionaba proverbios, pero los niños inventaban proverbios para hacerme dar gusto, para dar gusto. Y un niñito una vez me dijo, tengo un proverbio para que lo apunte en su libreta. Le dije yo, bueno, dígalo. Y me dijo, los misioneros tienen los pies en el Congo, pero la cabeza se queda en Bélgica. Eran, claro, misioneros belgas todos. ¿Qué quería decir eso? Que estaban presentes, pero los intereses y el corazón y las motivaciones y los lazos, la amistad, toda la gente era bélica. Eso no es venir. Eso no es venir. Venir es abandonar algo, abandonar un sitio, abandonar una actitud, abandonar un apego, abandonar una preocupación para ver. Y esta frase, venir y ver, en ese sentido, es un reto. Y se ha vuelto un reto y un programa. Esta frase es un programa de la promoción vocacional. Venir y ver. Se invita al candidato a venir a vivir un poco con la comunidad para que él vea cómo es la vida realmente a la cual él está aspirando. Pasaron aquel día hasta las 4 de la tarde, que es la hora 10. Y el impacto fue tan grande, no nos dice el contenido, ni tenemos que adivinarlo, no hay para qué poner imaginación donde no se necesita, pero el resultado sí lo vimos. Porque sin ningún mandato de misión, sin ningún llamado de vocación, espontáneamente, lo primero que Andrés hace es ir a compartir con Pedro, su hermano. Hemos hallado al Mesías. Esa es una verdad no solamente de descubrimiento, sino de fe. Y Pedro le cree y trae a Pedro a Jesús. Y es el primer encuentro en Juan de Pedro con Jesús. Y lo mismo hace Felipe. Seguramente Juan contactó a Felipe o el mismo Andrés, y Felipe, sin haber estado en esa tarde, va y toma contacto con Natanael, Bartolomé, más tarde. Y le dice, hemos hallado a Mesías, el Jesús de Nazaret. Y ahí viene la respuesta primera escéptica de Natanael. ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Parémonos en esa pregunta un poquito y en vez de Nazaret, reemplacemos por el retiro, los ejercicios. ¿Puede salir algo bueno de estos ejercicios? Espero algo bueno de estos ejercicios. Hay cierta actitud de escepticismo por la rutina, los hacemos cada año. Y se puede encarnar una actitud escéptica. Sí, hacemos un tiempo de oración, de devoción, de silencio, de reconocimiento, pero uno toma decisiones y todo, hacemos propósitos y para el futuro, etc. Y en la experiencia misma inclusive estamos alegres, contentos, satisfechos. Y hay mucha gente que al final de los ejercicios viene y me dice, estoy satisfecha, qué maravilla de ejercicios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero los 6 meses, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Lo mismo.
esto es ¿a qué sirve? Es decir, se cuestiona la parte pragmática, la parte activa de las experiencias. La experiencia no tiene solamente un valor en sí misma, porque es oración, sino que tiene un valor de progreso en la vida espiritual. Y ese progreso muchas veces no lo vemos. Aunque haya progreso, no lo podemos siempre ver. Pero quisiéramos que estuviéramos motivados para que el retiro no sea como muchas veces la gente dice: yo tenía mi batería descargada y durante los ejercicios cargué mi batería. Y yo le digo, a mí no me gusta esa simbología. ¿Por qué se le descargó la batería? Si un carro está bueno, carga la batería caminando, no en la estación de servicio, no en la bomba de gasolina. Si usted tiene que llevar su carro a la bomba de gasolina para cargar la batería, hay algo que no funciona en su carro. Debemos cargar la batería espiritual en el trabajo, en el ministerio, en la vida normal. Yo más bien prefiero, como símbolo, si acaso usted tiene que buscar un símbolo, el símbolo de una carretera que existe en todos los países del mundo, la más corta del país en todos los países del mundo, la mejor en todos los países del mundo, y se llama la pista del aeropuerto. La pista del aeropuerto es ancha, es bien asfaltada, bien curada y no va a ninguna parte, pero hace que el avión pueda tomar el vuelo. Y eso es más bien la experiencia de los ejercicios. No solamente una experiencia en sí misma, cerrada en algunos días, sino una experiencia que nos invita a decolar, a tomar el vuelo, a viajar, a ir más alto. Natanael, Felipe no tiene respuesta ante Natanael si de Nazaret va a salir algo bueno o no, él no sabe. Pero le dice, mire, venga y vea. Él aprendió las palabras de Jesús. Repite lo mismo que el maestro les dijo. Venga, venid y ve, venga y vea. Y Natanael, por amistad, obedece. Y cuando Jesús lo ve venir, y esto es una parte muy interesante del texto, Jesús dice: he aquí un israelita en el cual no hay doblez. Es decir, su vida y lo que cree forman una unidad, en el cual no hay doble fondo, doble agenda. Lo veremos más tarde en las bienaventuranzas. Eso es pureza de corazón. El hombre que no tiene doble agenda, doble intención. Y Natanael se asombra. ¿De dónde me conoces? Y Jesús le responde: cuando estaban debajo del árbol de la higuera, el sicomoro probablemente, antes de que Felipe te llamara, yo te vi. Es interesante también hacer poner atención a los verbos que usa Juan en este pasaje, porque empieza a venir y ver, y yo te vi. Y más tarde, hablando con Natanael, veréis el cielo abierto. Para Juan, el ver no es simplemente físico, es un ver espiritual. Y entonces, ahí hay un simbolismo muy importante que yo entendí más bien en el contexto africano que en el contexto occidental, porque en el contexto de ciudades, el sicomoro y el árbol, y estar sentado bajo el árbol, es muy raro. Pero en los contextos rurales, semíticos y de tipo africano, es muy común. Ellos tienen cierta clase de árboles, no para adorarlos, pero son sagrados en el sentido de que son los árboles debajo de los cuales se reúne el consejo de los ancianos,
se resuelven los conflictos, se acaba la reconciliación, se termina la reconciliación y personalmente se ora. La sinagoga está abierta únicamente los sábados y donde hay sinagoga. Pero en las partes rurales, si la gente quiere ir a rezar, en África es así, las religiones tradicionales tienen su árbol y van debajo del árbol a orar, a un momento de trascendencia, de unión con Dios. Cuando estabas debajo del árbol, quiere decir cuando estabas rezando, cuando estabas en oración. Yo te vi, y te vi quiere decir tu oración llegó a mí, te sentí. El texto tomado así cobra un gran valor. Y cobra un gran valor porque si tenemos un símbolo de los ejercicios es estar sentado bajo del árbol en silencio, que el Señor nos ve. Y Jesús continúa explicando que veréis el cielo abierto y a los ángeles del cielo subir y bajar. Ahí saca una imagen que se encuentra en el libro de Génesis, en el capítulo 28, que es el sueño de Jacob. El sueño de la escala de Jacob, donde él ve que hay una escala hacia el cielo y que los ángeles suben y bajan. Pero juega con la palabra ángeles. Ángel significa mensajero. El ángel es un mensaje. Entonces, veréis el cielo abierto primero. Es muy importante que el cielo esté abierto. Si vamos a una oficina y la oficina no está abierta, perdimos el viaje. Es importante que el cielo esté abierto. Quiere decir, es el momento propicio para la comunicación con Dios. Dios ha abierto el cielo para escucharnos y para que lo escuchemos. Es una experiencia de apertura. Y luego, ángeles que suben y bajan son mensajes que suben nuestras oraciones, nuestras peticiones, nuestros discernimientos, suben al cielo. Y obtenemos respuesta porque hay ángeles que bajan. No siempre obtendremos lo que queremos, sino lo que nos conviene y que nosotros a lo mejor no entendemos en un primer momento. Este texto se puede meditar como una contemplación, viendo a las personas, oyendo lo que dicen y mirando lo que hacen. Es al comienzo del Evangelio de Juan, capítulo 1 de Juan, después del prólogo. De tal manera que tiene el valor de una apertura, de un pórtico de todo el Evangelio y de un pórtico de actitud interior. Con este Evangelio no hay necesidad de insistir, por ejemplo, en el silencio, como si fuera una exigencia de disciplina, sino una condición para escuchar. El silencio no es necesario para hablar con Dios, sino para escucharlo. Pidamos entonces, con esta breve introducción, que Dios bendiga nuestra reunión, que sepamos tener la calma y la paciencia de sentarnos debajo del árbol, esperando y confiando en que Dios nos ve y Él nos conoce. Y examinando a ver hasta qué punto merecemos también la alabanza de Jesús. He aquí un verdadero israelita que no tiene doblez. ¿La podemos aplicar o soy un hombre de varias agendas, de varias reacciones? Depende de las circunstancias, reacciono de manera distinta. En grupo, depende del grupo. Si estoy bien de salud, reacciono distinto de cuando estoy un poco quebrantado de salud. ¿Quién soy yo? ¿Cómo me comporto en esta experiencia? Pidamos entonces la gracia del Espíritu Santo, como les dije en la homilía, que es el principal agente
de los ejercicios del principal director. En realidad, en este sitio, en este texto, también está realizada la parte del director de los ejercicios. Es Juan el Bautista, y lo deja, y él señala al Cordero de Dios, y los deja ir, porque su programa es que él crezca y que el director desaparezca. Pidamos entonces esa gracia de creer firmemente que el Espíritu Santo que nos ha reunido nos va a guiar y está con nosotros. Dios está aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.